Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio del gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de Dios. De esta manera usted aprende a conocer mejor la palabra. Pero previo, adoremos al Dios de la gloria, al Supremo Rey. Bendito Dios, Señor. Bendito. Espíritu de Dios. Bendito Dios, Señor. Llena mi vida. Sí, Señor. Llena Sí, Señor. mi alma. Espíritu de Dios. Llena mi ser. Sí, Señor. Espíritu Sí, de Señor. Dios. Sí, Señor. Mi vida. Sí, Señor. Sí, Señor. Mi ser. Sí, Señor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia. Sí, Señor. Sí, Señor. Con tu poder, con tu amor. Bendito Dios de la gloria. A ti sea la honra, la gloria por siempre, Señor. A ti solamente alabaré. A ti solamente glorificaré tu nombre. Bien, hermanos, empezamos el capítulo 20 del libro de Génesis. Capítulo 20, versículos de 1 y 2. Vamos a comenzar a estudiar, a conocer mejor. La palabra de Dios lo dice: de ahí partió Abraham a la tierra de Nehueg y acampó cerca de Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar, y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Gracias, Padre, por tu palabra. Permite que el Espíritu Santo, Señor, hable a mi vida, a mi corazón, para desarrollar esta clase. Te pido todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, recuerden no cerrar su Biblia. Esto es un estudio. El tema de hoy es: Abimelech toma a Sara por mujer. Sí, no es de sorpresa, esta es la segunda vez que eso va a suceder. Lo vamos a explicar. Abimelech toma a Sara por mujer, es el título de la clase. Pero como una forma de introducción, el texto no da ninguna información acerca de lo que hizo Abraham, de viajar de Manred a Gerar. La Biblia no lo dice por qué razón viaja. Lo que sí sabemos es capital del territorio de los filisteos. Esto está cerca de Egipto, obviamente. Hermanos, uno podría suponer que Abraham se desplazó a Gerar para realizar algunos negocios. Algunos han sugerido que Abraham buscaba pasto para su abundante ganado que él tenía. Pero sin embargo hay otros que dicen que quería alejarse de la hospitalidad de sus vecinos. Quería alejarse, ya no quería estar ahí. Quizá el patriarca deseaba apartarse del escenario
de la terrible destrucción de Gomorra y de las otras 3 ciudades. Lo hemos visto en el capítulo anterior. Mediante los constantes tratados, el hecho de que la tierra de Canaán nunca, hermanos, fue diseñada para que fuese habitación permanente del pueblo de Dios. No fue diseñada así. Dios le dio en la tierra, pero no estaba diseñada. De todos modos, la vida de Abraham fue un constante peregrinar. Y esto lo menciona el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 10. Vea, es parte de su tarea. Hebreos, capítulo 11, 8 al 10. Abraham llegó a la ciudad filistea. Él llega de Gerar, situada más o menos a unos 10 kilómetros al sur de Gaza. Al llegar el patriarca dijo a los habitantes de la zona que Sara era su hermana. El engaño registrado en Génesis 12:13, en el primer engaño que lo hizo a los egipcios, ahora lo vuelve a repetir. Por lo tanto, se repite aquí nuevamente. Uno no puede disculpar alegremente al patriarca, porque la decisión brota del temor al pueblo de aquella tierra, de acuerdo al Génesis capítulo 20:11. Como dice el texto bíblico, no fue insúbito error que resultó en un pecado, sino que fue parte de un plan deliberado engendrado en la debilidad de Abraham. Vea usted el capítulo 20:13. Sigamos con nuestro estudio en Génesis 2. Génesis 2 dice, y Abimelech, rey de Gerar, envió y toma a Sara. El nombre Abimelech significa padre es rey. Abimelech. Pero cuando vamos a estudiar la Biblia, encontramos varios Abimelech. Así que tengamos cuidado, porque es posible que haya sido el padre o abuelo de Abimelech. Habían varios Abimelech que se mencionan también en Génesis capítulo 1. Cuando lleguemos allá vamos a hablar de esto. En relación con Isaac, el hijo de Abraham. El nombre propio Abimelech se menciona también en el libro de Jueces, capítulo 6, capítulo 8, versículo 31. Un hijo de Gedeón también está ahí, padre Abimelech. En el encabezamiento del Salmo 34, vea su Biblia, Salmo 34, dice que un rey filisteo en tiempos de David. Y si usted observa y estudia Primera de Crónicas, capítulo 18, 16, versículo 16, un sacerdote ismaelita también se llamaba Abimelech. Ahora bien, hermanos, cuando Abimelech vio a Sara, la tomó y la incluyó en su harén, tal como lo hizo el faraón en Egipto, ¿se acuerda usted? Fascinado por la belleza de aquella mujer, o quizá por la esperanza de conseguir alguna alianza con Abraham, quien para ese entonces Abraham era rico, era poderoso, era un nómada con categoría de príncipe que había llegado a un territorio. Ha habido una gran discusión en esto, hermanos, y tomamos nota entre los estudiosos del libro de Génesis en cuanto a cómo pudo el rey de Gerar haberse interesado en una mujer de 90 años. Aquí vamos a explicar un poco. Aunque debe usted recordar que en aquellos tiempos las personas vivían mucho más años que ahora y conservan su vitalidad. Quizá una persona de 90 años de aquellos tiempos, podría ser una mujer de 50 años.
en el día de hoy. Además, es posible que Sara hubiese sido milagrosamente rejuvenecida cuando recibió la fuerza y la capacidad para concebir a Isaac. El autor de la epístola de los Hebreos, escuchen lo que dice en Hebreos 11:11. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora bien, sigamos Génesis capítulo 20, versículo 3. La palabra dice, pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con un marido. Vamos a desarrollar esto. Obsérvese, hermanos, que Moisés usa el nombre general de Dios. Pero el nombre de Dios para los que están en su pacto, es decir, el tetragramatón, que es la YHWH, los sueños eran modos comunes de revelación empleadas por Elohim cuando trata con los paganos, como fue en el caso de Nabucodonosor. ¿Se acuerda usted? Que está en el libro de Deuteronomio capítulo 2. Debe señalarse, sin embargo, que Abimelech tenía un concepto más pleno, correcto de Dios que la multitud de gentiles a su alrededor. Temía a Dios. Al parecer, hermanos, tenía otras ideas correctas respecto a nuestro Señor. Abimelech es informado por Dios mediante sueños de lo que ha hecho es digno de muerte, porque ha tomado para sí esposa de otro hombre. Ahora, estas palabras, hermanos, sugieren que Abimelech está bajo obligación ¿de qué? De honrar el lazo matrimonial. Ahora, el texto bíblico es enfático. He aquí, muerto eres. Como si Dios le diese dato o dicho, date por muerto. Eso refleja la magnitud del pecado que Abimelech había cometido si hubiese tenido relaciones sexuales con Sara. Quizá, hermanos, impedido por alguna enfermedad misteriosa enviada por Dios, Abimelech se mantuvo alejado de Sara, como lo sugiere la frase bíblica que dice, mas Abimelech no se había llegado a ella. Vea capítulo 24. Al parecer el rey toma muy en serio lo que Dios le había dicho en sueños, pues que respondió, Señor, él diciéndole al Señor, matarás también al inocente. 24, la parte B. Las palabras de Abimelech, al parecer, contienen una alusión al terrible destino de Sodoma. El rey contempla con tristeza, se ve que pudiera ocurrir a su pueblo considerando que sus súbditos sean inocentes del crimen del que les acusa. Vea el segundo libro de Samuel, capítulo 24, 17. No cabe duda, hermanos, que Abimelech temía algún conocimiento de los atributos verdaderos de Dios. Sigamos viendo la Biblia. Génesis capítulo 25, 20, versículo 5. ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? ¿Con qué sencillez de mi corazón y con mi limpieza de mis manos he hecho esto? Vamos a ver.
aquí hay un problema. Las palabras del versículo 5 que acabamos de leer hacen suponer que Abimelech creía que incorporar mujeres solteras a su harén era derecho como rey, lo que era erróneo. Por supuesto, hermano, esto era erróneo. Queda claro, por lo tanto, que la integridad de Abimelech era relativa. Es decir, era una integridad que argonizando por las costumbres de aquellos tiempos. Abimelech era culpable delante de Dios. Y eso es la posición donde Dios lo coloca. Veamos el 6, versículo 6. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé con integridad de tu corazón que has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, así que no te permití que la tocases. Esto usted entiéndalo bien, porque estas palabras son de Dios. Son palabras que le dijo a Abimelech, que no implican que el Señor absuelva al rey de su culpa. No. Abimelech sigue siendo culpable esencialmente de su acto. Esto puede verse claramente en el versículo 7. Vea que nos dice el 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Entienda bien, subraye la palabra profeta. Y orará por ti y vivirás. Y vino la devolviesen, sabe de que por cierto morirás tú y todos los tuyos. Aquí hay algo muy delicado. Dios está señalando a Abimelech el camino para que demuestre su sinceridad y al arrepentimiento. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido. Eso sería clara evidencia del cambio de rey de Gerar. Ahora bien, porque es profeta. Aquí hay una palabra interesante. Antes no se había mencionado, pero que es profeta. Esta es la primera vez, subrayalo, que el sustantivo profeta se usa en la Biblia. Abraham no era profeta, escuche bien, no era profeta en el sentido de ser un hombre que predica el futuro. No. Sino que era un profeta porque Dios le dio el don de recibir revelación e interceder a favor de los hombres delante de él. O sea, hablando delante de Dios. Usted lo puede ver en Génesis capítulo 12, versículo 7, o lo puede ver en el capítulo 15, 1, o en el 18, 18. En el caso de Abimelech puede aprenderse, y esto es importante, que el hombre es culpable delante de Dios, aunque su conciencia deje de acusarlo. E incluso cuando fuera ignorante de las leyes y de los caminos del juez soberano del universo. Solo Dios puede perdonar el pecado del hombre y de lo que hace cuando hay arrepentimiento y confesión. Dios perdona. ¿Por qué? Porque Dios de gracia, de misericordia, de justicia y de amor, pero además salva por las obras humanas. Él salva por su misericordia. Véalo en el libro de Tito 3:5. Abimelech, hermanos, confiesa haber tomado a Sara por ignorancia, pero el pecado es pecado e implica culpa, aun cuando el que lo comete lo haya hecho en ignorancia. Tal ignorancia en este caso constituía una circunstancia atenuante y delante lo reconoció así. Abimelech debía devolver a Sara, a Abraham, o enfrentarse a la muerte. Las palabras de Dios fueron enfáticas. Ahora observemos el 20,
7. Dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido y orará por ti y vivirás, y si no lo devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Hermanos, era la intención del Señor, quien acababa de librar a Lot de la catástrofe que hemos visto en Sodoma. Ahora viene en rescate del patriarca por la locura de sus acciones en Gerar. Abimelech debía corregir lo que había hecho inmediatamente. Ahora, entienda, la ofensa de Abimelech es agravada por el hecho de que Abraham es un profeta. En las culturas, y esto vea que usted que en las culturas paganas, el profeta era considerado como poseedor de poderes mágicos. O sea, vea usted Números, capítulo 22:6. Al engañar a Abimelech, Abraham había dañado su posición de profeta y su capacidad por interceder por Abimelech era algo dudoso. Probablemente Abimelech no comprendió tan claramente como nosotros ahora lo comprendemos. Esto es un mandato de Dios. Ahora entienda usted, cuando nosotros vemos el Salmo 105:15 dice, no toques, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Sin duda, hermanos, son aplicables a este suceso como también al Génesis 26:11. La protección del Señor dada a Abraham es totalmente inmerecida, pues es el producto de una posición de aceptación delante del Señor, en verdad, una relación pactada en lo que tanto que Abraham como Sara se encuentran. Y esa relación pactada se basa en un sentido final sobre la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Veamos el 28. Dice, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos los siervos y le dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Ahora le toca a Abimelech devolver a Sara. Pero veamos, porque sin duda las palabras del Señor aterrorizaron a Abimelech y como evidencia de su deseo de obedecer las instrucciones divinas, juntó a todos sus siervos y le informó la situación. Se levantó, dice la palabra, de mañana. Esto sugiere el deseo de que Abimelech de obedecer enseguida. El rey de Gerar confesó su falta, explicó los peligros e informó a sus siervos sus intenciones y su humildad y el temor al Señor. Ahora, la frase, y temieron los hombres en gran manera, entendámoslo así, demuestra que si eran temerosos de Dios contrariamente de lo que Abraham había pensado. Sí, hermano. A veces uno saca conclusiones previas. El hecho de que todo consejo real, hombres y siervos, estuvieron llenos de temor, señala que también los que lo rodeaban a Abimelech eran temerosos de Dios. Veamos el 9 y el 10. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, y aquí hay que tener cuidado, ¿qué nos has hecho? Una pregunta. ¿En qué pequé contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Segunda pregunta. Lo que debiste hacer más hecho conmigo, dijo también Abimelech a Abraham. Tercera pregunta. ¿Para qué hiciste esto? Hermanos, llama la atención el hecho de que Abimelech llamó a Abraham, quizá movido de alguna manera por la conversación que había sostenido con Dios. Vea,
usted el capítulo 20, versículos del 4 al 7. Abimelech sintió con fuerzas para llamar a Abraham y culparle de 3 preguntas, que intentaba culpar a Abraham por lo que había sucedido. ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Y el otro es, ¿y qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Hermanos, el hecho es de que Abraham no respondía a las 2 primeras preguntas. Esto hace pensar que el patriarca se sintió culpable de lo ocurrido. Abimelech, por su parte, muestra una sincera preocupación por su pueblo, mientras que Abraham solo piensa en sí mismo. Abraham mintió porque no temía por su vida y porque no pensó ni lo hacía agravado, ni llamó a Dios. No, Abimelech culpa a Abraham de haber estado a punto de atraer sobre él y sobre su reino un grande pecado. Esa actitud sugiere que Abraham, sí hermano, Abraham tenía una sensibilidad espiritual. Veamos Génesis capítulo 20, 11, y nos dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. ¿Cómo puede deducirse de la respuesta de Abraham? Su interés primordial era salvar su pellejo, su piel. La respuesta del patriarca indica tácitamente que admite su pecado y exonera de culpa a Abimelech. Abraham, el hombre de fe, había apartado su vista de Dios y había confiado más en su astucia que en la fidelidad de Dios. Abraham ofrece 3 razones en su defensa. En primero, alega que temía la naturaleza malvada de aquel pueblo, es decir, su depravación moral. Porque dije para mí, ciertamente, no hay temor de Dios en este lugar. Y me matarán por causa de mi mujer. Puede verse, hermanos, que Abraham creía plenamente en el principio de lo que uno debe creer y termina sus acciones. En esto, Abraham tenía razón. La segunda defensa, Abraham es la siguiente. Vea el capítulo 20, 12. Dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. La segunda excusa de Abraham es inválida para el argumento. Abraham le dice a Abimelech que realmente no le estaba mintiendo, porque Sara era su hermanastra. Por supuesto, hermanos, por supuesto. El patriarca realmente estaba expresando una mentira de lo que concernía el entendimiento de Abimelech. Ahora, la ley en contra de esta clase de matrimonios fue dada posteriormente en el libro de Levítico, usted lo ve en el capítulo 18, 9. Y al parecer, en tiempos de Abraham, su matrimonio era permitido. En el tiempo de Abraham, eso era permitido. El problema aquí es que Abraham negó que Sara fuera su esposa. Este es el problema, de que fuera su hermana, ya lo hemos visto, pero no dijo que era su esposa. Y creó esto un grave problema delante de Abimelech. El tercer argumento de Abraham lo ve en el capítulo 20, 13, y dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Es decir, Abraham había hecho un arreglo con Sara. ¿Ok?
cuando salieron de su tierra y comenzaron sus travesías por la tierra de Canaán, en previsión para el tipo de situación que habían encontrado. Mientras que el faraón en Egipto, que hemos visto en el capítulo 12, versículos 18 al 20, ya lo hemos visto, pero ahora con Abimelech, rey de Agar, Abraham quiso guardar sus espaldas cuando salió de Harán. Ahora entienda esto, la forma verbal me hizo salir errante. Procede de una raíz verbal que generalmente tiene un sentido que lo puede explicar Isaías, capítulo 3, 12. Además, el sustantivo Dios, que es Elohim, aparece en el texto hebreo como un verbo en plural, que no es una construcción usual en el texto bíblico. De modo que es posible que Abraham, en este caso, intentara referirse a dioses paganos. De ser así, hermanos, el patriarca procuraba acomodarse a la postura politeísta de Abimelech. Entiendamos esto. Ahora, es posible, sin embargo, que Abraham estuviese usando un vocablo pagano para hablarle a un rey pagano. Aunque parezca raro, no es de esperarse que Abraham negase su fe monoteísta delante de Abimelech a pesar de su tropiezo espiritual. A pesar de sus fracasos, Abraham no deja de ser un hombre piadoso, temeroso de Dios, un hombre de oración y padre de los fieles. Abraham sigue siendo amigo de Dios. Veamos el capítulo 20, versículo 14 al 16, donde dice: entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos, siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Y le dijo a Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Y para con todos así fue vindicada. Ahora, el resultado de la confrontación entre Abraham y Abimelech fue, por un lado, la devolución de Sara a Abraham, y por el otro lado, Abraham recibió una importante recompensa en la forma tanto de ovejas, de vacas, siervos, siervas. Pero además Abimelech invitó a Abraham a habitar en su tierra. En Génesis 21, en Génesis 14, y esto es importante que usted compare, en Génesis 14, 21 al 24, se narra que Abraham rechazó recibir recompensa del rey de Sodoma. ¿Se acuerda usted cuando ganó aquella batalla y cuando regresó a Sodoma, le ofrecieron y él dijo no? Pero resulta ahora extraño, el patriarca acepta estos regalos de parte de Abimelech. Quizá Abraham pensó en rechazar aquellos regalos, pero esto iba a producir un mayor agravio en Abraham. Pero además, en el versículo 16, Abimelech le dice a Sara que ha dado 1000 monedas de plata como un velo para tus ojos. Esta frase podría significar que Abimelech pretende restaurar el honor de Sara que él había empeñado, aún inocente. También podría significar que las 1000 monedas de plata, una importante cantidad, servirían como una protección eficaz de las miradas acusadoras ocasionales por lo que ella y Abraham habrían hecho. Quizá también simplemente significaba que esa importante cantidad les ayudaría a pasar por alto lo que el rey había hecho. Ahora veamos
del 20, del 17 al 18. Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había dicho, había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Hermanos, Santiago 5:16 escribió, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero al parecer era una enfermedad esta que provenía de la relación sexual y por lo tanto la concepción. El texto dice, y tuvieron hijos. El Dios soberano sana a Abimelech, ¿de qué? Sana a su mujer y a los demás miembros de su familia. Prueba de esa santidad es que tuvieron hijos, esa sanidad, tuvieron muchos hijos. Ahora, el último versículo de este capítulo explica lo que Jehová Dios había hecho, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Termino con esto, hermanos. En primer lugar, Génesis 20, que estamos terminando, deja claro que Abraham no era un personaje engañoso. Era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, como las tuyas, mías. Aunque era objeto de la distintiva, especial gracia de Dios. Abraham era un hombre que estaba afectado por el principio del pecado. Es difícil, hermanos, es difícil aún para los patriarcas deshacerse del pecado que lo asedia. Ese es el cumplimiento extenso de la obra divina de la santidad. Nunca, hermanos, estamos exentos de caer mientras estamos en la carne. Pero Dios trata con su propia gracia. ¿Cómo? Conteniendo. ¿Cómo? Iluminando, controlando y dirigiendo. Finalmente está claro. Está claro que la fe de Abraham era real y vigorosa, pero era parcial. ¿Lo quiere entender mejor? Vea al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28 al 31, o si no, busque el libro de los Proverbios, capítulo 3, 5. Que Dios los bendiga. Bendiciones.